Saludos, queridos amigos de Aguascuna, seguidores todos. En esta oportunidad nos encontramos con Lorena Meléndez y con Katia Basurto, dos autoras que forman parte de nuestro libro Sumahu Yacuicuna. Su artículo, titulado Don Minayo, Tesoro Huanca de Huaylas Antiguo, es un documento muy importante para la región de Huancayo, para el distrito de Pucará. En ese sentido, en esta oportunidad vamos a estar conversando con cada una de ellas para que nos puedan explicar un poco más, hablar acerca de su artículo. Lo primero es que quisiera iniciar preguntándoles cómo fue, o bueno, para ustedes, ¿quién es Don Minayo a partir de su experiencia entrevistándolo, conversando con él, conviviendo de cierta forma en estos pocos días que pudimos estar en Pucará y luego desarrollando el artículo, ¿no? Sabiendo un poco más sobre su historia, la historia de lo que se dedica, que es la danza. Ya. Nosotros llegamos a Don Minayo a través de un contacto que muy amablemente nos ofreció Gino Damas. Lo encontramos el segundo día que estuvimos en Pucará, en la fiesta, ¿no? En una pampa antes de subir al Cerro San Cristóbal. Y lo primero que nos llamó la atención de Don Minayo es que cuando cada paso literal que daba, siempre había una persona que lo estaba saludando, que lo conocía y que lo saludaba muy afectuosamente. Entonces, desde ese momento ya nosotros pudimos tener una impresión de que en realidad era una persona muy admirada, querida y respetada por todo Pucará, ¿no? Lo saludaban desde jóvenes hasta personas mayores. Después de la experiencia que pudimos tener con él, al momento de entrevistarlo, es que es una persona bastante jovial, que toma confianza bastante rápido. Él nos empezó a contar de cómo empezó, ¿no? Con el Huaylas, luego de los orígenes también, de cuando pasteaba su ganado por la puna, por los cerros. Y si algo pudimos notar de esa experiencia fue que él estaba muy orgulloso de eso, del Huaylas antiguo, y que a pesar de su edad y todo ello, él seguía firme, queriendo reivindicar o dar a conocer más de lo que ya es en Pucará, lo que es el Huaylas antiguo, pero hacerlo más conocido quizás en todo el Perú, porque al menos desde mi experiencia, antes de yo ir a Huancayo y conocer al señor Minayo, yo cuando me decían Huaylas, yo solamente asociaba con el Huaylas moderno, ¿no? Que ahí en el artículo hay algunas diferencias que hemos podido realizar a partir de lo que el señor Minayo nos contó. Entonces, y bueno, personalmente a mí me sirvió como para ampliar un poco más mis horizontes, mi conocimiento con respecto a esa danza y ver y descubrir esa nueva variedad, ¿no? El Huaylas antiguo, y ver que está ligado pues mucho a lo que es la siembra y la cosecha. Eso en base a mi experiencia. Importante, ¿no? Don Minayo para las personas de Pucará y creo que para todos nosotros que lo reconocemos y reconocemos toda su trayectoria. En ese sentido quisiera que nos mencionen por qué es importante para nuestra cultura andina, ¿no? Algo breve. El Huaylas antiguo moderno son importantes porque reflejan o mantienen esa tradición de el recultivo de la papa. Justo en la entrevista, no estuve en la entrevista, pero como trabajo de equipo nosotros revisamos el material y también nosotros consultamos otras fuentes. Entonces, en la entrevista que se hizo a Don Minayo, no solamente estuvo esa entrevista, sino la del señor Limaymanta. Sí, el señor Limaymanta también nos había comentado sobre este proceso del recultivo de la papa. Entonces, al momento de hacer esos movimientos del levantamiento de la tierra, el recultivo,
a partir de ahí se originan los pasos para el whiplash antiguo. En el caso del moderno ya no es tanto así, sino que, como mencionan ambas entrevistas y otras fuentes también, se centra más en los movimientos fuertes o más rápidos, veloces, que ya tienen poco que ver con eso, pero en el caso de Don Nayo sí, o sea, es muy importante por eso, porque refleja esa parte de la cultura, de la tradición, y no solamente eso, sino que de alguna manera también en una sección de la entrevista, recuerdo, mencionaba este acto del enamoramiento, mientras sucede toda esta danza, este baile, y bueno, ahí los jóvenes interactúan, ¿no? En la época de carnavales especialmente. Entonces, todo esto es parte de una cultura y es muy importante que se revalore, que se reconozca y se preserve, no que quede en el olvido. También es uno de los objetivos de este trabajo, seguir difundiendo la cultura. Hay ciertas partes que quedan relegadas y eso no debería ser. Entonces, uno de los puntos fuertes de este artículo principalmente es eso, el whiplash antiguo y moderno, por su parte el antiguo, con este recultivo y también la preservación de las tradiciones, de la cultura, y el moderno, que ya, como se menciona también, es un poquito, tiene que ver ya con... En una fuente encontramos que tenía más que ver con el lucro, por ahí más el reconocimiento, pero ambos se complementan muy bien y es importante recordarlo y conocerlo también por ese lado. En mi caso yo conocía el whiplash moderno, pero el antiguo no sabía exactamente cómo era el antiguo. El moderno es famoso, se conoce de todas partes, en concursos, en festividades, por todas partes. Tú mencionas whiplash y al toque ya Huancayo, pero cuando mencionas el antiguo ya uno ahí como que entra en duda sobre lo que es, cómo se hace, qué vestimenta se usa, ¿no? Entonces, más que nada por ese lado. Sí, es muy interesante, ¿no? Y a mí me parece, bueno, he visto el Akshutatay en un video, por ejemplo, que cuando estábamos haciendo todas estas investigaciones todos, recuerdo haber encontrado un video del Akshutatay que se celebraba en Zapayanga, que era un pueblo cercano a Pucará. Entonces, ¿qué tiene que ver con el Huaylas antiguo, no? Y no sé si me pueden confirmar ustedes, pero recuerdo haber escuchado que este Huaylas moderno tenía relación con el enamoramiento, y en este proceso de trabajo en el campo de la agricultura, los hombres entraban en un atipanacuy o algo así, en una pelea por quién es el más fuerte, pero trabajando, ¿no? No sé si nos pueden hablar un poco sobre eso. Sí, en una sección recuerdo, y también en un trabajo de investigación que se hizo en Zapayanga, se explica este proceso, ¿no? Se enfrentan los varones por la mujer, ¿no? Digamos, la mujer se encuentra como del otro lado con por ahí un hombre, y el enamorado tiene que recuperarla o al menos demostrar su fortaleza, tiene que demostrar que puede ganar a la otra persona, ¿no? Y ahí se generan también esos pasos, ese baile, ahí en el carnaval, pues es un poquito peligroso, pero en el carnaval. Sí. Claro. Bueno, la siguiente pregunta es claro que tiene que ver con la investigación que ustedes han realizado para el artículo, y tiene que ver con cuáles son los orígenes del Huaylas. Había 3 lugares que se disputaban como el origen del Whiplash. Era, bueno, Zapayanga, Pucará y Huayucachi. Limita con Zapayanga. Ya, o sea, se disputan el origen de esos 3 lugares. Primero Huayucachi, porque es como un poquito más alejado de Pucará, pero al mismo tiempo como limita con Zapayanga, hay como que un debate. Y Pucará por su parte también como resalta más, es más se impone, es más grande, como que también coge eso. En realidad había también algún dato que nos mencionó el señor que nos llevó en la camioneta, nos dijo de que por la parte alta de Pucará, un pueblo que ya desapareció, ahí se originó el Huaylas. Ese sentido de cómo Don Minayo nos cuenta que él aprendió el Huaylas, pues como mencioné anteriormente, él cuando era
jovencito, adolescente, iba a pastar su ganado. Él menciona su toro, ¿no? Lo iba a pastear a la puna. Entonces ahí habían pues más pastores, tanto de ovejas, ganado, todo. Y pues ellos pues tenían sus enamoradas, ¿no? Y ahí pues como mencionaron anteriormente también pues entraban en concurso con los chicos de Zapayanga, ya que ellos también eran pastores y se encontraban en las alturas. Entonces, era más que nada iniciaba como un enfrentamiento, un atipanaco que mencionas tú, en danza, pues, ¿no? Y bueno, ahí el Wailash. Y luego, obviamente, menciona que se retaban, ¿no? O sea, salía una persona y decía, yo quiero enfrentarme contigo. Así se señalaba. Entonces, obviamente, pues el chico tenía que salir porque si, puedes decir, arrugaba la palabra, obviamente su novia no le iba a sentar bien que él no salga pues a concursar, ¿no? Entonces, obviamente tenía que aprender, tenía que salir y tenía que poner la cara. Entonces, menciona Dominayo que era más o menos eso, ¿no? Eran enfrentamientos de baile, así, el que pues ganaba y se quedaba con la chica. Y ya menciona luego de que después de todo ello, ya a veces se tornaba un poco de enfrentamiento físico, de peleas, ¿no? Entonces, más o menos de esa manera él pudo como que aprender, ¿no? Sus inicios en el Wailash. También mencionó algo muy interesante, que ahí por el sitio donde él pasteaba su ganado, había una especie de roca que tenía unos huecos, y en esos huecos se podía practicar los pasos del Wailash. Él justamente nos mencionaba que ojalá hubiéramos tenido nosotros más tiempo de quedarnos allá para que él mismo nos lleve a ese cerro que existen aún esa piedra con esos huecos, para que él nos pueda explicar mejor, ¿no? Cómo es que aprendió, cómo es que se bailaba en esas piedras y todo ello. Así que sí, es bastante interesante esa parte que nos contó muy entusiasta Dominayo. Entonces, rescatar dos cosas importantes con respecto al origen del Wailash, pero también cómo Dominayo aprendió esta danza, ¿no? Tan importante, que lo ha hecho tan reconocido y que ahora forma parte de nuestro libro también. Entonces, por un lado, creo que esta rivalidad que Lorena mencionaba acerca de Zapayanga, Pucará, creo que cuando estuvimos ahí en la comunidad, ciertas personas también nos comentaron de aquello, ¿no? Entonces, creo que esto viene ya desde antes también, y es justo reconocer, ¿no? Al final creo que no se deberían pelear. Igual el Wailash es una danza muy bonita, que es de Huancayo, y así. Y con respecto a lo que Katia nos cuenta acerca de cómo Dominayo pues aprende la danza del Wailash, resulta muy interesante, porque al final, o sea, desde esos inicios es un atipanacui, ¿no? Desde, como comentábamos hace rato, simbolizaba el Akshutata, y que tiene que ver mucho con la fuerza, la destreza del hombre. Entonces, también tiene que ver con esto, lo que hacía Dominayo en sus inicios cuando aprendió el baile, ¿no? Resulta muy interesante. Finalmente, quisiera saber, o quisiéramos saber todos, por qué consideran que el artículo, ¿no?, es importante, y por qué deberíamos leerlo, ¿no?, a modo de invitación para que el público, nuestro querido público que nos está viendo, se animen a leer esta parte de nuestro libro. Bueno, desde mi perspectiva y también opinión personal, si bien pueden aprender sobre el Wailash antiguo moderno investigando por su cuenta, o yendo a Huancayo, o incluso en YouTube hay varios videos sobre el Wailash. Entonces, pero más allá de eso, el artículo lo que hace es recoger el testimonio y parte de la historia de vida también de Dominayo, que es una figura muy importante del Wailash antiguo. No tanto moderno, porque él mismo menciona en la entrevista que no lo practica tanto, sino más desde el Wailash antiguo, que es lo que se está perdiendo. Entonces, el Wailash moderno es muy famoso, pero el antiguo tiene sus características tan peculiares. Es muy hermoso, ¿no? Es parte de nuestra cultura, y son esos detalles que nosotros vamos perdiendo con el tiempo y con los años. Entonces,
En la entrevista que nos dio Don Minayo resalta bastante eso, más allá de los premios que ha ganado, del reconocimiento en la municipalidad, en el Congreso, es eso, la enseñanza y también un poco para indagar y ver como las propuestas de diversos pueblos, porque había encontrado en un lugar donde que no solamente se le disputan en Huancayo, sino en otras zonas del Perú, entonces el origen del Wailars, pero en realidad es un baile muy rico, muy fuerte también de mantener, pero también muy importante para preservarlo y difundirlo. Entonces, más que nada por eso. Sí, no sé si tienes algo que agregar también. Bueno, con respecto a la pregunta, todo lo que ha dicho Lorena es obviamente cierto y lo comparto. Sin embargo, para mí el artículo se centra, si no tanto en el Wailar, se centra en Don Minayo. Y es importante, creo yo, ¿no? Acercarnos a ese artículo para conocer un poco más de él, porque es una persona bastante, como mencionó Lorena, importante y muy dedicada. Tiene más de 80 años y él aún a día de hoy, él baila en el conjunto que formó el Horizon Hopucará. Y como menciona también, han ganado muchos premios. O sea, él no tiene pensado dejar de bailar y si pueden ver los videos que en el libro también hay un QR, un enlace donde los lleva a un drive donde se puede ver imágenes y videos. Se puede ver en un video al señor Minayo y con qué energía baila y con qué amor lo hace. En verdad, fue una especie de conexión que tuvimos nosotros con él y por lo cual nos hizo elegir, como se menciona, elegir ese tema o elegirlo a él para realizar un artículo, ¿no? Porque en el momento que fuimos a Pucará, pues hicimos un montón de entrevistas y luego teníamos que elegir qué cosa podíamos trabajar, porque no podíamos trabajar todo, lamentablemente. Y esa conexión que tuvimos con él y con su historia y con lo que representa fue lo que nos motivó a nosotros a estudiarlo a él y poder de alguna u otra manera rendirle un pequeño homenaje con nuestro artículo. Sí, y algo también para agregar, algo muy chiquito, en la historia del Perú hay varios personajes que no están en los libros, que no han sido reconocidos. Y por nuestra parte, como mencionó Katia, es un honor tenerlo todavía aquí con nosotros y también poder trabajarlo de alguna manera, que él forme parte de nuestro libro es muy importante. No todos los personajes en toda la historia del Perú se preservan en un libro o en las hojas de un papel escrito. Entonces es importante ello, rescatarlo. Claro, entonces lo que más destaca a este artículo es haber incluido en él a Don Minayo, una persona con un valor simbólico cultural muy, muy importante que ustedes van a poder conocer en la lectura del artículo, pero también los documentos que se han anexado en el artículo, ¿no? Entonces se ha desarrollado una convivencia corta pero muy bonita y que creo que va a quedar mucho en el corazón de Katia, quien fue la protagonista de esa conversación, ¿no? Ella entabló la conversación con él, lo encontró, creo fue un hallazgo muy importante, ¿no? Para nosotros, para la cultura y para todos y para él también, porque tiene un artículo Don Minayo y está en Suma Huyacuicuna y ustedes lo van a poder conocer mediante eso y bueno, creo que así Don Minayo vivirá a través de la lectura en nuestra mente y nuestros corazones y invitamos también a todo el público a leer, pero también a seguir conociendo esta parte de nuestras culturas y a seguir investigando algunas cosas que quizás les hayan parecido curiosas de esta investigación. Muchas gracias. Bravo.